para contarles del caso de una niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación y que ha reinstalado el debate sobre el aborto en Chile. Al respecto, esta noche en entrevista con CNN Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que en cualquier circunstancia él y el gobierno están contra el aborto. Yo he sostenido en la discusión parlamentaria que, en mi opinión personal, y creo que en ese sentido represento la opinión del gobierno, nosotros no somos partidarios de despenalizar el aborto bajo ninguna circunstancia en nuestro país. El argumento por el cual se aprobó la entrega del fármaco anticoncepción de emergencia, píldora del día después, el argumento crucial fue precisamente prevenir embarazos en situaciones como esta. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Claudia Dides del movimiento Miles Chile por la interrupción del embarazo. Claudia, buenas noches, gracias por estar en el plan. ¿En qué casos ustedes están a favor de que el aborto sea despenalizado? Estamos a favor en caso de cuando está el riesgo de salud de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal extrauterina, por ejemplo en el caso de la anencefalia o una mola, y en el caso de violación. Son las tres causales que están en este momento en dos proyectos de ley, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. ¿No simplemente por decisión de la madre como ocurre en muchos países europeos o en Estados Unidos? No, estamos hoy día por estas tres causales, es lo que hemos decidido como movimiento, que agrupamos a varias organizaciones, también pensando en cuál es la realidad chilena, ¿no? Frente a las declaraciones que acaba de hacer el ministro, cabe señalar al ministro que no todas las mujeres tienen hoy día acceso a la anticoncepción de emergencia. Nosotros, como también soy investigadora de la Universidad Central, hemos terminado una encuesta en la cual todavía no hay acceso a la anticoncepción de emergencia en todos los municipios, en todos los consultorios. Ahora, aquí claramente hay un tema de principios involucrado, la postura de muchos, por ejemplo del ministro Mañalich y del gobierno oficialmente, es que hay un derecho a la vida del niño que está por nacer que hay que resguardar antes que cualquier otra consideración. ¿Ustedes no consideran que haya un derecho a la vida de ese feto, de ese embrión, que haya que proteger? No, nosotros no vamos a entrar en la discusión sobre el resguardo del derecho a la vida del feto. Nosotros lo que planteamos en este minuto es el derecho a la vida de las mujeres, porque lo que nos encontramos, por ejemplo, en el caso hoy día de esta niña de Belén, que solidarizamos con su familia por el mal momento que están pasando, es que justamente lo que tenemos hoy día es una situación en la cual las mujeres hay una especie de tortura permanente de tener que llevar embarazos que muchas veces no son viables, y lo que queremos decir es que estamos por la vida y salud de las mujeres. Entrar en la discusión respecto a si el feto tiene la vida me parece a mí que es una discusión que es innova con estos momentos, que lo que nosotros necesitamos es resguardar los derechos que el Estado chileno tuvo hasta 1989 y que hoy día somos uno de los 6 países en el mundo que no tenemos derecho en ningún caso a tener aborto de ninguna naturaleza. Un caso es el aborto terapéutico y otra discusión que es distinta es el del aborto en casos de violación. Porque en ese caso no se trata de que ese embarazo pueda costarle la vida a la madre. En ese caso entonces, en ese caso específico, los abortos por caso de violación, ¿por qué ustedes dicen que es inocua o no corresponde a la discusión sobre el derecho a la vida del niño que está por nacer? En este caso, por ejemplo, no sabemos qué puede pasar con Belén. Belén es una niña de 11 años. Ella, hay dos aspectos que hay que considerar, que son los aspectos psíquicos de una niñita y los aspectos biológicos. Ella no está preparada para ser madre en términos de estructura psíquica, ¿no? Y por otro lado, físicamente, biológicamente, tampoco su cuerpo está preparado para llevar a término un embarazo. Ahí es cuestión de mirar ahí la evidencia científica y al respecto. Entonces, aquí no queremos poner la discusión de decir si el feto tiene vida o no. Evidentemente el feto tiene vida, ese no vamos a poner jamás en discusión eso. Lo que estamos diciendo hoy día es que este tipo de temas que están apareciendo mensualmente en Chile, porque la gente además está acostumbrando felizmente a decir, mira, estoy llevando un embarazo que es no viable por distinta naturaleza, es un debate que en Chile se tiene que hacer y se tiene que legislar. Llevamos 24 años, un poco más, casi 25 años, en donde no hemos tenido la posibilidad de debatir. Cuando en Chile, primero las mujeres tuvimos derecho al aborto terapéutico y después a votar. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos quieren imponer algunos sus ideas cuando nosotros necesitamos un Estado que garantice? Por ejemplo, si yo me quiero divorciar, me divorcio. Si no quiero divorciarme, nadie me obliga. Claro, pero aquí el tema de la no obligación, de la no obligación del Estado. Y lo que nosotros planteamos es que hoy día el Estado nos está obligando a tener que hacer las cosas clandestinamente. Y eso me parece que es una situación cínica para el país. Claro, pero aquí el debate se abre porque finalmente está
otro factor que no tiene que ver con la decisión voluntaria que puede tomar una persona adulta, sino que está el factor de este feto y de si este feto tiene efectivamente un derecho a la vida cuya concepción jurídica sea superior al derecho a la madre a abortar, por ejemplo, en casos de violación. Por eso es que el derecho a la vida del feto es parte, evidentemente, de la conversación y es parte de la discusión. Sí, me parece que es parte de la discusión. Si lo que yo quiero poner, yo no voy a discutir si el feto no tiene vida. Evidentemente tiene vida. Lo que quiero decir es que aquí lo que estamos planteando es que en una sociedad democrática tenemos que aprender a ser diversos. Y diverso significa que no nos convirtamos en una sociedad fundamentalista ni integrista. Entonces, así como tuvimos 10 años de lucha por la anticoncepción de emergencia, hoy día nosotros decimos el Estado tiene que garantizar. Yo me siento muy frustrada como mujer y como madre de que el Estado no me dé las herramientas para poder tomar una decisión, porque efectivamente Belén es tan chiquitita, ¿no?, que la capacidad de discernimiento de una niñita es muy poca, ¿no? Entonces no estamos diciéndole que Belén decida. Es una situación muy compleja, muy dolorosa para el país. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos? Belén no sabía que existía la anticoncepción de emergencia, no puede acceder a la anticoncepción de emergencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este país? Pero aquí, bueno, en este caso específico hay un tema familiar, porque fue una violación reiterada por parte del padrastro, de alguna manera, además, apoyada o justificada por la madre. Y es por eso que se llega a esta situación en que esta niña ya tiene un embarazo relativamente avanzado, de 3 meses, y recién ahora se hace esa denuncia. Por lo tanto, en este caso, la anticoncepción de emergencia no hubiera servido porque no tuvo el apoyo familiar necesario. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, más allá del caso de Belén, que ya sabemos que es dramático y penoso para el país, yo creo que aquí hay una serie de situaciones en Chile que no se han querido conversar y que no se han tomado medidas en el campo de las políticas públicas. Primero, todo el tema que es la violencia sexual que se vive en el país, ¿no?, que tenemos mucha, y que no solamente en el caso de los niños y las niñas, sino que también en el caso de mujeres que mantienen pareja, mujeres casadas donde son violadas permanentemente. Segundo, ausencia total de programas de educación sexual. Es un tema que no se habla, es un tema tabú. Tercero, ausencia total de campaña de prevención de VIH-Sida. Entonces, suma, y son todos temas que tienen que ver con la intimidad de las personas y que yo no llamaría temas de valórico. Valórico en tanto se opone a un tema más bien religioso, de creencias, sino que más bien creo que son temas de derechos civiles. Entonces mi pregunta es, ¿por qué un grupo que es minoritario, porque cuando uno mira las encuestas, tiene que imponer a otro? Yo quiero elegir, quiero tener derecho a decidir sobre ciertos aspectos tan dramáticos como es ponerse en el caso de una violación. En este caso, Claudia, específicamente, cuando hay una niña de 11 años que es la víctima, ¿quién, en opinión de ustedes, debería tomar la decisión sobre si se interrumpe o no se interrumpe ese embarazo? Bueno, en este caso, una niña, la verdad es que nosotros pensamos que no tiene discernimiento, ¿no?, porque todavía su aparato psíquico no está en su total juicio. Lo que no significa que podamos escuchar a la niña y dialogar con ella, porque así se hace, por ejemplo, el caso del abuso sexual, cuando en los relatos que hay de los niños se les escucha, ¿no? Muchas veces hemos puesto en duda si el niño o la niña está diciendo la verdad, con todos los que hemos tenido los abusos con el tesoro de Caradima, los colegios que hemos conocido estos últimos años, etcétera. Entonces yo diría que hay un diálogo con la niña, efectivamente, hay un diálogo con la familia, que en este caso es una familia que tiene serios problemas, pero que al parecer hay una abuela que es la que lleva la tuición y habrá que conversar con ella y la potestad está en el que la tenga la tuición, ¿no? Efectivamente. ¿La decisión la toma quién? ¿La niña? ¿La toma la abuela que tiene la tuición? ¿La toma el Estado? ¿Quién decide si se interrumpe el embarazo? Ese es un problema que tenemos en Chile, porque por ejemplo, ¿cómo se nos cruza este tema con la Convención de los Derechos del Niño cuando ponemos a los niños como sujetos de derecho? ¿Ya? Entonces yo creo que es un diálogo que se tiene que producir entre el Estado, entre grupos médicos, entre organizaciones que trabajen en el tema, entre la abuela que tiene la tuición. Porque efectivamente si la madre está avalando una violencia sexual reiterada durante 2 años, la verdad es que a mí personalmente no me produce mucha confianza su criterio, ¿no? Okay, pero se produce este diálogo, pero finalmente los diálogos tienen que llegar a alguna decisión y alguien tiene que tomar esa decisión. Bueno, lo que pasa es que en este momento no tenemos quien tome la decisión porque no tenemos ley, ¿no? Entonces, si yo te digo que el Estado efectivamente va a decir que llegue a término su embarazo, ¿verdad? La pregunta es, ese embarazo que no es deseado, ¿no? ¿Cuánto va a influir en el proyecto de vida de esa niña? ¿Cuánto es lo que va el dolor que ella va a sufrir? Entonces yo siento que un Estado que no me ampara, un Estado que no cuida, a pesar del discurso que tiene de defensa a la familia. Entonces es sumamente fácil hacer discurso, decir sí, la vamos a apoyar, etcétera, y la niña en este momento el único que está haciéndose cargo es la Fiscalía de Río Negro, haciéndose cargo del proceso. Pero ella está sola con su abuela. Claudia Díez, gracias por haber conversado con nosotros en CLN Prime. Gracias.